Muy bien, terminó la gira de Sergio Massa, el superministro de Economía por los Estados Unidos, con varias reuniones clave, con varias cuestiones que te van a tener incidencia en los meses que vendrán, en este presente un poquitito espinoso que estamos viviendo, y por eso es un lujo tener, poder asistir, porque yo me dispongo a eso, con el profe, a asistir al análisis conjunto que pueden hacer Raúl Rulo de la Torre y nuestro compañero Amado Udú, que algunas cosas se entienden de economía. No, el lujo tenerlo Amado. Yo Amado habla de los tres hablando, no me ponga a ese nivel. Pero sí, ¿cómo que no? El permanente futuro ministro de Economía, siempre soy Rulo de la Torre. Siempre futuro ministro, por favor, mantengamos en ese rango, que sea siempre futuro. Claro, entre el ex ministro y el futuro ministro. Claro. Ahí va. Amado, ¿cómo ves digo, todavía restan anuncios y todo eso, pero qué impresiones te produce lo que se ha visto? ¿Sabes que tenía mucho interés de conocer, voy a decir algunas cosas y conocer la opinión de Rulo? Va a ser a cielo abierto, como decía Daniel, sí. Porque bueno, con todas las y los oyentes en este momento, desde acá veníamos diciendo que lo de Sergio Massa como ministro tenía luces y sombras, y que una de las luces era su comprensión o lo que expresó respecto a la necesidad de no devaluar. Una devaluación sería una tragedia para la Argentina en este momento, y de recomponer las reservas del Banco Central como una precondición para poder tomar cualquier tipo de medidas, ya sean las que nos gusten o las que no nos gusten, pero sin reservas en el Banco Central es muy difícil que un gobierno pueda hacer pie en su política económica y social. Y más allá de los anuncios respecto a las reservas, que esto, bueno, iremos viendo esos los 4.000 millones de dólares y el tipo de cambio diferencial, a mí me gustaría hacer eje en la política económica de Sergio Massa, y el primer hecho fue cómo se destrabaron los préstamos del MID, ¿no? Este reposicionamiento de Clever Carone a favor de lo que viene haciendo Sergio Massa, que me parece que queda claro que son todas decisiones políticas, ¿no? No hay ninguna racionalidad económica, porque lo que se le negó a este gobierno hace unos meses ahora se le destraba. Pero más allá de eso, a mí me gustaría, Rulo, que hablemos un poco sobre el comunicado del Fondo Monetario de ayer, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que dice cosas a cielo abierto y dice algunas cosas elípticas que pueden ser importantes para la Argentina. De lo que dice, digamos, explícitamente, hay un acompañamiento a Sergio Massa, que es como la contracara de que Sergio Massa viene diciendo que hay que trabajar con el fondo y hay que cumplir las metas. Pero hay una cuestión crítica ahí que me parece muy importante y me parece un logro de Sergio Massa, que es que se ha empezado a abrir la puerta para renegociar el acuerdo, porque en el segundo párrafo se hace una mención explícita al tema de la guerra y el impacto que esto tiene en la economía global y en Argentina en particular, y yo creo que esa ha sido una búsqueda que viene llevando adelante Massa, porque él, desde el comienzo de esto, aunque era uno de los que impulsaban que había que acordar con el fondo, no estaba de acuerdo en el tipo de acuerdo, no estaba de acuerdo en cómo se venía llevando adelante la posibilidad de la relación entre Argentina y el fondo, y ahora, bueno, consiguió esta palabra o este párrafo que abre la puerta para una renegociación, y me parece que él va a poner ahí sus mejores esfuerzos realmente, y creo que es una gran oportunidad para Argentina poder cambiar el acuerdo que tenemos con el fondo, que realmente, lo hemos dicho muchas veces, es un acuerdo ruinoso, fruto de lo que hizo Macri, pero no deja de por eso ser ruinoso. Entonces me parece que este es el hecho más auspicioso de este ¿cómo se llama? De este comunicado del Fondo Monetario Internacional que se emitió ayer. Sí, está bien. Te estoy escuchando y repienso algunas cosas que había visto. Yo hasta ahora lo que interpretaba sí que había
un intento de revisión nada más que lo inmediato, lo que tiene que ver con las metas, sobre todo del tercer y cuarto trimestre, que evidentemente se hacen bastante complicaditas para alcanzarlas, o a un costo quizás social y político bastante elevado, y imaginaba una estrategia, o una táctica más bien, de Sergio Massa de tratar de aliviar un poquito el peso sobre ese lado. No lo había visto, no lo estaba viendo como vos lo estás planteando, como una revisión quizá más a fondo, no digo integral, pero sí más a fondo del acuerdo, que podría ser una perspectiva más interesante, indudablemente. Porque recordemos, digamos, más allá de la discrepancia que pudiera haber con respecto al acuerdo, que si era conveniente firmarlo, si era posible no firmarlo y demás, lo que quedaba claro es que ese acuerdo, como se firmó, aún desde el más convencido de que ese acuerdo era necesario firmarlo, era una bomba de tiempo. Estás pateando la cosa para adelante para que, en vez de que te explote ahora, te explote dentro de un determinado tiempo no demasiado lejano, digamos. Ese era, inclusive, entre comillas, el mérito del acuerdo. Te sacaba la bomba de este momento, pero nada más que eso. Digamos, la bomba, así como estaba, iba a explotar. Hacerse una deuda impagable, que decir, bueno, pero esta deuda es impagable. Sí, pero la hago impagable dentro de 2 años, no ahora. Entonces todo el mérito era eso. Si en este momento se propusiera o se consiguiera un replanteo del acuerdo, obviamente que sería un avance importante, porque es seguir sacándote la soga del cuello para salir de este momento y priorizar otras cosas, porque de esto se trata, ¿no, Amado? Del tema de qué es lo que priorizás con la política económica, claro, qué objetivos buscas, y sobre todo en una economía que tiene las necesidades, las emergencias que tiene la economía argentina actual, porque no es que decir, bueno, va todo bien, sacrifico alguna cosita en función de que tengo un acuerdo por este lado. No, va todo mal y tenés que resolver esas cosas que van mal y decir, bueno, a ver, dentro de todo lo mal, ¿qué es lo que resuelvo y qué me la banco para más adelante, digamos? Porque estamos en esa situación, digamos, y el acuerdo es un salvavidas de plomo. Digo, yo te planteo desde otro lado las cosas que me preocuparon de esto, del mensaje que dejó Cristalina Georgieva después del encuentro de Massa. Fue el elogio y la felicitación por la contracción fiscal, decía el ajuste, por la suba de tasas, una política recesiva, y por las medidas para acumular reservas, una política a favor de los grandes productores de soja. Digamos, ninguna de las tres me resultan simpáticas, digamos, de las cosas que felicita Cristalina Georgieva. No, justamente esa era, digamos, el yunque que trae el acuerdo con el fondo. Coincido totalmente con lo que señalabas, y seguramente hay un trabajo de corto plazo, pero me llamó la atención que aparecía esto para el largo plazo, y yo le agregaría a las cosas malas que decís, que no solo es recesivo, sino que la política de tasas altas va a ser inflacionaria, en un contexto ya de por sí inflacionario, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, es importante negociar el acuerdo, y me parece que está trabajando mucho en esto, no solo en la cuestión táctica, como la señalaste vos, sino en la cuestión estratégica de modificar el convenio en forma total. Y hay otro párrafo que me pareció muy interesante, es el de la cuestión tributaria, ¿no? Esto de la lucha contra la evasión, algo que también salió en los medios, las bases de datos de la AFIP de Estados Unidos, que se llama IRS. Bueno, también aparece mencionado en el fondo un apoyo a esto, ¿no? Que sería una cuestión importante, una base que se calcula en el sistema financiero de Estados Unidos, alrededor de $100.000 millones que no están tributando. Bueno, hay un apoyo explícito también a esta cuestión, que me parece que por primera vez se está poniendo foco a esto. En el comienzo mismo de la gestión, bueno, Mitchell, que está en la aduana, trabajó mucho y muy bien, y Sergio Massa planteó esto de hacer una denuncia sobre la sobrefacturación de importaciones, cuidando los dólares que se iban en forma ilegal, digámoslo así, ¿no? Sí. O sea, que me parece que hay un enfoque sobre la cuestión tributaria que también es importante para esto que vos decías, liberar recursos para aplicarlos donde hay que aplicarlos, que es una mejor distribución del ingreso y un apoyo
a la industria nacional, a la producción nacional. Me parece que son como pasos intermedios que van en ese sentido y que pueden ser interesantes. Sí, lo que decís es importante. Recordemos que además una de las iniciativas que tomó la gestión de Sergio Massa y que está llevando a cabo es llevar las denuncias sobre el tema de sobrefacturación de importaciones y este tipo de maniobras en el comercio exterior, inclusive a la justicia de Estados Unidos, por la intervención de algunos bancos de Estados Unidos en alguna de estas operaciones. Con lo cual está comprometiendo también a Estados Unidos y a la política de Estados Unidos y a la justicia de Estados Unidos con decir, cuidado muchachos, esto es un delito y ustedes van a tener que tomar posición con respecto a esto, digamos. ¿Están a favor del delito o de perseguir el delito? ¿No? ¿Vos te acordás que esta idea ya está en ese proyecto que presentó el kirchnerismo, que tiene todo, digamos, todo el sello, el olfato a esas cosas como las ve Cristina, con su valentía, con su visión del mundo, sí. Al fondo para pagarle al fondo, ¿no? Donde decía, muchachos, ustedes saben dónde está la plata. Si quieren cobrar, colaboren a encontrar dónde está la plata jugada. Me parece que va en ese sentido y refuerza la línea, digamos, más potente de la visión de Cristina sobre la necesidad de que quienes más tengan, más pongan, aún dentro del contexto actual, porque no es que se pidía un aumento de impuestos, simplemente que paguen lo que tienen que pagar. Claro. Sí, es cierto, y es bueno que aparezcan signos de que se fortalece esa línea de acción y no queden simplemente de un enunciado diciendo, bueno, qué mal que está esto y qué sé yo, y no se lleve a cabo, porque es un aspecto que tiene, que provoca obviamente chispazos, digamos, avanzar en este tema con los sectores de poder. Entonces, y vos querés te exigen superávit fiscal y le permiten a los poderosos de Argentina que no aporten al fisco lo que la ley dice que tienen que aportar. Me parece que ahí se está desnudando una, al menos, hipocresía y en realidad una ilegalidad de cómo funciona el sistema financiero internacional, ¿no? Y cómo funciona el poder a través del Fondo Monetario y otros organismos. Bueno, en ese sentido, disculpen que me meta, muchachos, tenemos 3 focos de contrabando en la Argentina que son gigantescos. Uno, lo que siempre dice Peretti, pongan una balanza en los puertos. Sí. 2, sabemos que en el norte de la Argentina fluyen hacia Bolivia y Paraguay un montón de mercaderías sin control, y a lo largo de la cordillera también, de productores de todo tipo que van para Chile y eso no tiene control. Y justamente en un lugar donde se necesitan tantos dólares está fluyendo el contrabando. Sería un tema como para meter el lápiz ahí también, ¿no? Sí, tal cual. Por eso es importante que se avance en esos planos y no se quede nada más que en el discurso. Hay otro aspecto que sí me genera algún grado mayor de preocupación, y lo mencionó Amado al principio, que es importante el tema de que se había planteado que, inclusive el propio Massa lo planteó, que una devaluación sería un desastre. Pero yo creo que es un horizonte que no está absolutamente despejado, el tema de la devaluación. Es más, el hecho de haber dado el dólar diferencial a la soja está generando otro tipo de presiones de diferentes sectores, o del mismo sector pero con otros productos, como puede ser el tema del maíz, en el cual, digamos, la ofensiva o la avanzada de los devaluacionistas es como que se cebaron un poquitito diciendo, bueno, apretando conseguimos lo de la soja, ¿por qué no será quizá la hora de ir por más? Digo, especulación tomando una cuestión un poco de un punto de vista parcial, pero me parece que es una disputa que no está absolutamente cerrada, ni diría que tengo muy en claro si el Fondo Monetario Internacional bancaría una posición más dura del gobierno en contra de una devaluación. Es lo que señalás, es tan importante como es parte de la historia argentina, ¿no? Coincido que no es un capítulo cerrado, la puja por devaluar o no devaluar, me parece que a veces los gobiernos se equivocan en sentarse en la mesa con el sombrero de lo productivo, cuando en realidad es una discusión pura de especulación, porque la producción ya se llevó adelante con este tipo de cambio. Entonces no es una cuestión que con este tipo de cambio no se podía producir, es
de qué se apropia el sector exportador a partir de una devaluación con una producción ya realizada. Entonces me parece que hay que sentarse ahí con el sombrero de la mesa de los especuladores y no pensando que estás hablando con productores. Y lo otro que vos señalás, que me parece que hay que poner el énfasis, es en esta dualidad de esta medida, ¿no? Vos estás dando un incentivo, entre comillas, le estás dando recursos, no incentivos, le estás dando un incentivo a un sector poderoso porque tenés que robustecerte para no devaluar, y al mismo tiempo estás abriendo la puertita de demostrar que con presiones te obligan a ir devaluando, y esto tiene un corte, digamos, longitudinal, que es el mismo sector pidiéndote que sostengas en el tiempo el tipo de cambio diferencial, y un corte transversal, que es la invitación a otros sectores a que vayan pidiendo lo mismo. Entonces es una especie de pulseada donde vos te fortaleces a partir de que te entran más dólares, pero te debilitas mostrando que eso es proclive a dar este tipo de comillas, incentivos. Y ahí hay que estar, aparte de arte de la negociación, más que la ciencia, ¿no? De cómo vas a poder ir llevando esta puja que no aparece por primera vez en la Argentina, pero hay que decirlo, hace 2 meses parecía que estaba poniendo al gobierno ante un camino sin salida, y hoy ya por lo menos el gobierno está en la disputa de este tema, ¿no? Amado, como siempre, gracias por ayudarnos. Una sola cosita más, Eduardo, sí, dime. Porque es una semana muy especial, y seguramente Eva tenga algo para decir, y Rulo mucho para decir. Estamos en el mes de septiembre. Sí. La Ley de Administración Financiera de la República Argentina plantea que el mes de septiembre, que el 15 de septiembre tiene que entrar el presupuesto que manda el Poder Ejecutivo a el Congreso de la Nación para su tratamiento. O sea que hoy es 13, 14, 15, el jueves, el día del conversatorio, o esta semana va a ser el viernes, perdón, el conversatorio, el jueves va a estar entrando el presupuesto para el año 2023 al Congreso de la Nación. Es un hecho muy importante, y hay que ver, porque es el primer presupuesto que manda un ministro. Siempre marca un poco la tendencia, es un poco un termómetro de qué piensa de lo fiscal un ministro cuando manda el presupuesto. Sí. Y yo creo que este va a ser un presupuesto que tiene que ser lo más realista posible, no tener proyecciones holgadas, laxas. Sí. Creo que en esto está el Ministerio de Economía trabajando muy fuerte, porque lo importante es la fortaleza fiscal del año que viene, y eso tiene que ver necesariamente con un presupuesto realista. Vamos a estar en un ratito con una entrevista justamente con un diputado de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, empezando a tratar este tema, Amado, que efectivamente, como vos decís, es uno de los temas trascendentes de la semana, y en varios de los comentarios el propio Sergio Massa hizo relación a eso, ha pedido de que apuren algunos proyectos de ley que enviaron que tienen que ver con el presupuesto del año que viene, otras cuestiones que dijo, bueno, después del presupuesto vamos a anunciar tal cosa. Evidentemente empieza a ser un eje importante del tema de política económica, el tema del presupuesto, como vos lo señalás. Muy bien, bueno, muchas gracias, y saludo a todas y todos los oyentes de acá desde Radio Madres. Un gran abrazo, Amado, nos vemos el viernes.